esta semana, y le pido al equipo que nos grabe para también escuchar a Molay. Esta semana se dio a conocer una especie de burla del primer ministro de Israel, el genocida en jefe, Benjamín Netanyahu, que aseguraba que, pues, de todos modos, Estados Unidos van a tener que mandar el dinero, que efectivamente ellos se quejan de que disminuyeron en cuanto a sus envíos de armas, de bombas, y que de todos modos el departamento, más bien el Departamento de Estado aclara que en su momento llegarán regresarán a los envíos como estaban antes, a pesar de que haya encontronazos supuestos entre los dos gobiernos. Pero, estimado Molay, pues me llama mucho la atención lo que dice el estimado doctor Eduardo Sabugal. Tú que eres historiador, ¿también ves la posibilidad de que se esté configurando una guerra de grandes dimensiones, teniendo pues estas amenazas para la humanidad en muchos frentes? Sí, es latente. O sea, es que hay toda una política belicista, ¿no? Hay una voluntad belicista de parte del Estado profundo norteamericano, ¿no? Todo el aparato industrial militar norteamericano, las grandes élites vinculadas al negocio de las armas en Europa, sobre todo en América, ¿no? En Estados Unidos, los jefes de Donald Trump y los jefes de Joe Biden, ¿no? Y ellos tienen una voluntad de guerra, una voluntad de destrucción, una voluntad de acelerar el capitalismo a sus máximas niveles de producción, consumo, circulación y destrucción de la tierra, literal destrucción de la tierra, el consumo del agua hasta su mínima expresión, convertir el agua en mercancía, convertirla en refrescos, convertirla en productos vendibles, comerciables, en stocks para negociar, para especular, ¿no? Acelerar el capitalismo hasta sus niveles autodestructivos, y parte de ese aceleramiento, parte de ese turbocapitalismo es la guerra. Y hay una política, hay una propaganda sistemática en los medios de comunicación. La victoria de la derecha y la ultraderecha en Europa, ¿no? En el Parlamento Europeo, la ratificación de von der Leyen, ¿no? O Borderleyen, es reflejo de esa voluntad belicista, de esa propaganda belicista, y de cómo ha permeado en amplias capas de la sociedad occidental, de Europa y de Estados Unidos, América Latina un poco menos, Asia menos, África mucho menos, ¿no? O sea, no todo el mundo es Europa y es Estados Unidos, pero son los que consumen más combustibles fósiles, son los que producen más armas y son los que se sienten dueños del planeta. Y ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo, todo depende de lo que se decida hacer en Estados Unidos, pero las élites norteamericanas ya sabemos lo que tienen decidido hacer. Ellos tienen decidido hacer el genocidio en Palestina, ellos lo han decidido. Apelando a la historia y a mi deformación como historiador, yo digo más histeriador, porque la historia del hombre es la histeria del hambre, más bien, ¿no? Y yo soy de los pensadores que nos acercamos al pensamiento de Carlos Marx cuando dice que el ser humano está en la prehistoria, ¿no? La historia de la humanidad como humanidad, con mayúsculas, empezará cuando deje de haber explotación de los unos en contra de los otros, cuando deje de haber guerra, cuando deje de haber contradicción capital-trabajo, cuando deje de haber contradicción ciudad-campo, cuando dejemos de destrozar la naturaleza por crear bienes de consumo muchas veces innecesarios, ¿no? Mientras no superemos esa etapa en la que está la humanidad, no seremos seres humanos con historia, somos apenas animales en proceso de convertirnos en seres humanos. Y toda esta lógica del turbocapitalismo y de la guerra nos tiene anclados en la animalidad protohumana, y es muy probable que ahí nos quedemos, porque hay una voluntad de destrucción. Hay una decisión, hay una decisión tomada en Israel por los sionistas, ¿no? Por los nuevos enemigos de la humanidad, que es yo lo dije desde hace muchos meses, ¿no? Y creo que muchas personas lo han dicho, no es nada nuevo. Lo que empezó a pasar desde el 7 de octubre en Palestina fue la solución final, versión siglo XXI, ¿no?
Hay que estudiar historia de la Segunda Guerra Mundial para ver qué cosa es la solución final, ¿no? Pero ellos ya lo tomaron, es una decisión tomada. ¿Cuál es la buena noticia? Los pueblos del mundo, muchos pueblos del mundo, y en Occidente también, y en Estados Unidos, están saliendo a las calles a luchar en contra de la guerra, ¿no? Pero lo que nos tiene, digamos, en el filo de la navaja es las posibilidades de esos pueblos de subvertir los regímenes imperantes en sus naciones. Y no lo digo de manera facilona, yo creo, ahora, como historiador, ¿no? Como estudioso, o no estudioso, sino como un estudiante, un aficionado, y además como militante, yo creo que la humanidad merece superar su condición actual y que en los núcleos centrales del imperialismo, llámese Estados Unidos, llámese Europa Central, se requiere una movilización muchísimo más, ¿cómo decirlo?, muchísimo más contundente de los pueblos. Porque si la respuesta debe venir de la decisión que se tome en Estados Unidos, esa decisión la debería tomar el pueblo. El problema es que el pueblo de Estados Unidos está atomizado, ¿no? El pueblo de Estados Unidos se ha creído la propaganda reaccionaria individualista de competir unos contra otros, de que todo lo colectivo es nefasto, de que es del diablo, ¿no? De que todos los derechos sociales son de ideas comunistas y por lo tanto se tienen que negar, ¿no? Son una sociedad anticristiana que se dice cristiana. Profesa 100,000 formas del cristianismo, incluida la Iglesia Católica y el protestantismo, pero ni una sola practica el verdadero cristianismo, que es el amor al prójimo, la solidaridad, la igualdad, la fraternidad y la repartición de los bienes y el respeto de derechos sociales y derechos humanos. En tanto el pueblo no asuma que puede cambiar su régimen de gobierno, que no viven en una democracia, que viven en una oligarquía, y que tienen que modificar su forma de gobernarse, su economía y su relación con el mundo, estamos perdidos, estamos fritos. Lo voy a decir en otras palabras: si no hay revolución en Estados Unidos y si no se derrocan las oligarquías actuales en Estados Unidos, la humanidad está perdida. Y estamos viendo los primeros pasos de esa autodestrucción en Gaza, en Palestina, ¿no? Sí podemos frenar la guerra en términos políticos, sí pudiera haber salidas políticas, pudiera hacerse presión, no hay que dejar de hacer el boicot, no hay que dejar de hacer la presión. Yo creo que cada día que pasa el gobierno de la Cuarta Transformación se mancha más de indignidad por una posición timorata frente al genocidio en Palestina. Lo digo con dolor, pero es real. Y el gobierno entrante, con todo el apoyo de nuestro pueblo, es un gobierno que también debe fijar una posición valiente, contundente y políticamente adecuada frente al genocidio en Palestina. Y nos hemos tardado. Yo creo que toda la élite política de nuestro país, ni uno solo, ha tenido una posición contundente, porque incluso hasta los discursos encendidos de nuestro compañero Noroña nunca terminaron en proponer un punto de acuerdo para poner en entredicho la relación con Israel. Solo eran palabras que son importantes de recriminación del genocidio, pero jamás hubo una propuesta concreta de cómo el poder legislativo debía posicionarse frente al genocidio y menos proponer la ruptura de relaciones, ¿no? Entonces creo que nuestras élites políticas se han quedado muy cortas. Se necesita una posición más al estilo de Gustavo Petro, sin duda. Yo creo que los cálculos del presidente Andrés Manuel son comprensibles, claro, o sea, también hay que ser realistas políticamente. Una cosa es lo que deseamos y lo que exigimos y otra cosa es lo que sabemos que se puede lograr. Creo que los cálculos son correctos, pero creo que, yo insistiré, hace falta tener contundencia frente al genocidio en Palestina, porque ahí se está disputando el futuro de la humanidad. Después de los palestinos seguimos todos los demás, que a nadie le quepa duda, porque el espíritu belicista de provocación de Estados Unidos, utilizando la OTAN para golpear a Rusia, para destruir a Rusia, y es un tiro cantado en contra de China, ¿no? Yo me apego, y termino con esto, disculpen que me haya alargado, hace varios años, por lo menos 10 años, había varios conflictos bélicos en el mundo y el Papa Francisco decía que estábamos asistiendo a una especie de tercera guerra mundial dislocada, ¿no?
ya había una lógica económica de guerra, una propaganda de guerra, una manipulación mediática, incluido el cine, sobre todo el cine. Vean cuántas películas reivindicando la guerra como si fuera la máxima obra de la humanidad, hacer la guerra, ¿no? Guerras de las galaxias, guerras con dinosaurios, guerras, todo tipo de guerras, con todo tipo de mutantes, pero guerras, ¿no? A los niños se les da de desayunar guerra, de comer guerra y de cenar guerra. Hay un ambiente mundial donde la guerra se sublima, y eso tiene varios años, ¿no? Y hay una economía de guerra, ¿no? Los mercados saturados de armas, y nuestro país es víctima de eso, y ahí está este ambiente militarista de segunda, apesta a fascismo, apesta a Tercera Guerra Mundial, decía el Papa Francisco, dislocada, con tiempos, con temporalidades distintas a las grandes batallas de tanques que vimos en el siglo XX. Más bien aquí son dominar territorios, dominar mercados, dominar rutas comerciales, destruir países. Los golpes blandos son parte de esa lógica. El golpe blando contra Víctor Yanukovych en Ucrania es parte de esa lógica. La destrucción de Libia es parte de esa lógica. El intento de destruir Venezuela, de destruir Cuba, de destruir Bolivia es parte de esa lógica. Y México está inserto en ese universo que es complejo. Dependemos de que los pueblos eleven su nivel de lucha, eleven sus formas de lucha, pasen de la movilización, de la lucha no violenta a una actividad política mucho más contundente, político-electoral, huelga, paro, mitin, asamblea. Y yo creo que en Estados Unidos se necesita que el sistema político sea derrocado. Lo digo con esas palabras porque solo el derrocamiento del régimen oligárquico norteamericano puede darle futuro a la humanidad. No, tiene que haber efectivamente un cambio inherente en todas las cosas.